Romper maldiciones, experimentar sanidad. Tom Brown. Capítulo 5. Sanidad en la expiación. Hay principalmente dos posturas con respecto a la sanidad y a la relación que ésta tiene con la expiación. Por un lado, están quienes ven la sanidad como un don especial de gracia dado solo a algunos. Aunque están de acuerdo en que la sanidad estaba incluida en el plan de redención, estas personas no consideran la enfermedad como una maldición que fue eliminada a través de la expiación de Jesucristo. Por otro lado, están quienes creen firmemente que la sanidad es parte de la redención del hombre en Cristo y que, por tanto, le pertenece a cada creyente. La sanidad como una gracia especial. La posición más extendida en el cuerpo de Cristo con respecto a la sanidad es que es un don de gracia especial. Esta teoría supone que Dios aún sana mientras esté en su voluntad hacerlo. Si Dios no desea sanar a un individuo en particular, entonces, aunque haya mucha fe, no habrá sanidad. La persona afligida debe conformarse con ver la enfermedad como la voluntad de Dios. Visto de este modo, no existe una fe firme para la sanidad. Es casi imposible ejercitar una fe persistente porque, según este punto de vista, si la sanidad no se manifiesta, la suposición es que Dios no desea sanarle, al menos por ahora. ¿Cómo se debería orar por sanidad? Bueno, como la fe no es muy importante, las personas que piensan así dependen más de la soberanía de Dios que de la fe personal. Normalmente oran algo parecido a esto: Señor, si es tu voluntad, por favor, sáname. Por supuesto, en la Biblia el énfasis no está en la soberanía de Dios, sino en la fe. Jesús les dijo repetidas veces a los enfermos: tu fe te ha sanado. Mateo 9:22, Marcos 10:52, Lucas 8:48, 18:42. Nunca dijo: la soberanía de Dios te ha sanado. No hay una fe sólida en este punto de vista de la gracia especial. Una persona solo puede tener una fe cierta si cree que la sanidad está en el plan de redención de Dios. Puede orar con fe: Padre, en el nombre de Jesús, según tu palabra, Jesús llevó mis enfermedades y mis dolencias, y por su llaga he sido sanado. Me posiciono sobre tu palabra, que dice que soy sano. Gracias por sanarme ahora, en el nombre de Jesús. ¿Ve cómo su perspectiva determina su nivel de fe cuando ora por sanidad? Recuerde lo que Jesús dijo sobre la oración. Por eso les digo, crean que ya han recibido lo que estén pidiendo en oración, y lo recibirán. Marcos 11:24. El pecado trajo enfermedad. Comencemos por el principio. ¿De dónde viene la enfermedad en primera instancia? ¿Creó Dios este mundo lleno de enfermedades? Como la enfermedad es tan universal, muchas personas atribuyen el origen de la enfermedad a Dios. La Biblia, por su parte, aporta un razonamiento diferente para la existencia de la enfermedad en la tierra. Según las Escrituras, cuando fue creado el mundo, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Génesis 1:31. Originalmente, Dios no creó un mundo lleno de nada malo. Todo era bueno. La Biblia también nos enseña que ocurrió algo lamentable cuando Adán pecó contra Dios. El apóstol Pablo escribió: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12. El resultado del pecado fue la muerte. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es un agente de muerte. Desea matar y destruir. Sin la enfermedad, la muerte se pospondría para la mayoría de las personas. El pecado trajo la muerte, y la enfermedad es la descendencia de su madre, la muerte. En otras palabras, la enfermedad entró en el mundo a través del pecado. Sin el pecado no había enfermedad.
Para decirlo de otro modo, la enfermedad existe porque existe el pecado. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos una vez le preguntaron sobre el origen de la enfermedad. Y sus discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Juan 9, 2, 3. Podría usted leer eso y pensar que Jesús estaba contradiciendo lo que acabo de decir, pero lea cuidadosamente este pasaje de las Escrituras. Los discípulos sabían que las enfermedades estaban causadas por el pecado. Solo quería saber de quién era el pecado causante de que el hombre naciera ciego. Determinaron que o bien el hombre había pecado cuando estaba en el vientre de su madre, o que sus padres habían pecado. Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres. Observe que Jesús no dijo: no pecó nadie. Tampoco dijo: el pecado no es el causante de la enfermedad. Tan solo dijo que de las 3 personas mencionadas, el hombre y sus padres, nunca era la responsabilidad de la ceguera de ese hombre. Jesús podría haber usado esto como una oportunidad buenísima para enseñar que la enfermedad y el pecado son 2 cosas que no están en absolutos relacionados, pero no lo hizo. La razón: la enfermedad ciertamente puede estar relacionada con el pecado. En otra ocasión, Jesús sanó a un hombre en el estanque de Betesda. Después, se encontró con el hombre nuevamente y dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Juan 5:14. Jesús señaló el pecado del hombre como el causante de su enfermedad. También está el caso del adulterio del rey David con Betsabé. Su pecaminosa unión produjo un hijo que quedó afectado por una enfermedad. Finalmente, el profeta Natán hizo que David viera la terrible consecuencia de su pecado. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Segundo de Samuel 12, 13, 14. Como todos sabemos ahora, la polución y el humo de los cigarrillos que otros fuman pueden causar enfermedades. No es difícil imaginar a un niño inocente que desarrolla un efisema o asma por inhalar el humo del cigarrillo de sus padres, ¿verdad? De esta manera, incluso hoy, la enfermedad de una persona puede estar causada por el pecado de otra persona. Podría ser el pecado original, el pecado personal o el pecado de otra persona, pero el pecado trae consigo enfermedades. En el cristianismo, la cura para el pecado se encuentra en la expiación. Esto hace referencia al sufrimiento de Jesucristo por los pecados de la humanidad a través de su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos. A través de la expiación, los efectos del pecado pueden ser eliminados de la vida de un pecador arrepentido. Es el pago efectuado lo que corrige o satisface la relación entre Dios y el hombre que quedó rota mediante el pecado. ¿Cuál es la conexión entre la sanidad y la expiación? Bien, como el pecado provoca enfermedades, la cura para la enfermedad también debe estar en la expiación. La retirada de los efectos del pecado. Si la enfermedad de una persona llega bajo las alas del pecado, el verdadero remedio lo podemos encontrar en la redención que surge de la muerte expiatoria y resurrección de Jesucristo. En muchos casos, es esta redención, no los doctores, la medicina o la dieta, lo que nos aporta el remedio para la enfermedad. En tales casos, la profesión médica puede ayudar, pero no sanará. Los ministros evangélicos a menudo señalan a la cruz como el lugar donde encontrar sanidad para las enfermedades emocionales y a los doctores para la sanidad de las enfermedades físicas. ¡Qué incoherencia!
Jesús es la cura para todas las enfermedades. La enfermedad de los hombres es parte de su maldición. ¿Y quién puede quitar la maldición sino solo Dios? Tipos de sanidad en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos en las Escrituras que relacionan la sanidad con la expiación. La Pascua. Durante la Pascua original, Dios ordenó a toda la casa de Israel que tomara la sangre de un cordero y la aplicara sobre los dinteles de sus casas. Dios dijo que, como resultado de ver la sangre, así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Éxodo 12:13. Debido a la sangre del Cordero Pascual, ninguna plaga tenía el permiso de tocar a los israelitas, y fueron preservados con salud. Para los cristianos, claro está, la Pascua es una profecía de la expiación de Cristo, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7. Observe que la expiación mantuvo a la nación de Israel en salud. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Salmo 105:37. La palabra enfermo significa débil. Ninguno era físicamente débil cuando salieron de Egipto. Olvídese de lo que vio en la película Los 10 Mandamientos. Nadie llevaba muletas. Nadie estaba ciego. Nadie murió en el camino. La sangre del Cordero sanó a todos. Si la sangre de Cordero pudo sanar a toda una nación, ¿no cree que la sangre del Cordero de Dios puede sanar a todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo? Claro que puede. La expiación detiene la plaga. Hay otro gran ejemplo de la expiación que trae sanidad en el libro de Números. Cuando los israelitas vagaban por el desierto de camino a la tierra prometida, se quejaron contra Moisés y Aarón. Como resultado, una plaga sacudió a todo Israel. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para esa plaga? No simplemente oración por misericordia, sino también oración por la expiación. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar. Agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos, y así detuvo la mortandad. Números 16, 46-48. La plaga se detuvo cuando se hizo un acto de expiación. Si la sanidad no está conectada con la expiación, ¿por qué la expiación protegió al pueblo? Está claro que la expiación fue la cura para la plaga. Una serpiente de bronce. Otro ejemplo maravilloso de la expiación en relación con la sanidad se encuentra en Números 21. De nuevo, los israelitas acarrearon juicio sobre sí mismos y fueron mordidos por serpientes venenosas. Las serpientes en las Escrituras hablan de Satanás. Satanás mismo había mordido a los israelitas y provocado el sufrimiento de un dolor extremo, y a día de hoy lo sigue haciendo. La cura de Dios para su pueblo fue simple. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Números 21:9. Jesús dijo de su propia crucifixión: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. La serpiente de bronce anuncia la expiación de Cristo. Si la expiación pudo sanar a Israel del veneno de la serpiente, seguramente la realidad de la expiación de Cristo puede sanarnos de cualquier enfermedad que Satanás intente poner sobre nosotros. La sanidad de un leproso. Según la ley judía, si un leproso era sanado de su enfermedad, el sacerdote tenía que hacer expiación por él.
Mire el siguiente relato. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. A continuación, el sacerdote ofrecerá el sacrificio expiatorio, haciendo propiciación por el que se purifica de su impureza. Hecho esto, degollará la víctima del holocausto y la ofrecerá en el altar junto con la ofrenda de cereal. Así hará propiciación por él y lo declarará puro. Levítico 14, 1 al 4, 19 al 20. Esta es mi pregunta. ¿Por qué se haría expiación por la sanidad de un leproso si la sanidad no tuviera disponible en la expiación de Cristo? Claramente, la sanidad se encuentra en la expiación. Muchos fundamentalistas critican a los científicos cristianos por creer que la salvación se puede obtener sin la expiación, y al mismo tiempo los fundamentalistas cometen un grave error similar al separar la sanidad del perdón y al separar la enfermedad del pecado. Esto es un error. La sanidad se obtiene a través de la expiación. La crucifixión de Cristo. Ahora, dirijamos nuestra atención a la cruz de Cristo. En primer lugar, lea este pasaje de Isaías que profetiza la crucifixión de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4-5. La palabra hebrea para enfermedades es cholí. A menudo en las Escrituras, esta palabra se traduce como mal, dolencia o enfermedad. Véase, por ejemplo, Deuteronomio 7:15, 28:61 y Primero de Reyes 17:17, Segundo de Reyes 1:2, 8:8 y Segundo de Crónicas 16:12, 21:15. No se refiere a dolor en el sentido de tristeza emocional, sino a dolencia o enfermedad física. Como prueba, el apóstol Mateo lo usó para referirse a la enfermedad después de que Jesús sanara físicamente a la suegra de Pedro de la fiebre. Mateo hizo referencia al pasaje en Isaías como la base bíblica de su ministerio de sanidad. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Mateo 8:17. Claramente, Mateo interpeló el pasaje de Isaías sobre la expiación del Mesías para cubrir tanto la enfermedad física como la sanidad espiritual. Un detractor mío en El Paso me criticaba constantemente y públicamente en la radio. Finalmente, me pidió si podía reunirse conmigo y yo a regañadientes acepté. Al llegar, quería hablar sobre la sanidad divina. Pensaba que Dios era capaz de sanar, pero negaba que la sanidad estuviera incluida en la expiación. En primer lugar, le llevé a Isaías 53, pero él argumentó que Jesús llevó solo nuestros males espirituales, que para él significaba el pecado. Entonces le mostré que Mateo no estaba de acuerdo con él sobre el significado de Isaías, porque citó ese mismo versículo haciendo alusión al ministerio de sanidad física de Jesús. Luego, él cambió su táctica diciendo que Isaías 53:4 cubría solo el ministerio temporal de sanidad de Jesús en la tierra y mantenía que no se trataba de la expiación. Le miré y le dije: si su idea es la correcta, entonces todos iremos al infierno. Él se quedó impactado por la declaración y dijo: ¿qué quiere decir? Es simple, dije.
Está diciendo que las enfermedades y dolencias que Jesús cargó y soportó fueron solo las enfermedades de la gente que existió durante el ministerio terrenal de Jesús. Si eso es cierto, entonces según su argumento, Él no lleva nuestras enfermedades y dolencias, sino solo las de ellos, ¿cierto? Sí, dijo asintiendo. Supongo que sí. Pues entonces aún estamos en nuestros pecados, porque el siguiente versículo de Isaías dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Si las dolencias que Él cargó y los males que llevó realmente no fueron los nuestros, entonces las rebeliones e iniquidades que cargó tampoco fueron las nuestras. Meditó durante un instante. Es cierto lo que dice, pero ¿por qué cita Mateo el pasaje de la expiación en alusión al ministerio de sanidad de Cristo que precede a la cruz? Hermano, es muy sencillo. Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. La cruz es eternal. Es la única base para el perdón y la sanidad, para los que vivieron antes de la cruz y para los que viven después de la cruz. Es una redención eternal. Jesús no solo sanó en base a la redención eternal de la cruz, sino también perdonó a los pecadores sobre la base de la cruz. Enfermedad física. Cuando prediqué este mensaje en mi iglesia, un joven llamado Joel pasó al frente a pedir oración. Se había roto una pierna en un accidente de monopatín y los doctores pensaron que la rotura era tan grave que probablemente necesitaría una intervención quirúrgica complicada. Al oírme predicar, decidió creer que la sanidad física era suya. Cuando se levantó para pedir oración, proclamé varias enfermedades que se estaban produciendo. Joel fue uno de quienes fueron sanados. Sin la ayuda de una sola muleta, corrió a la plataforma para testificar de su total sanidad. Su esposa, que estaba sentada a su lado, lloraba de gozo. Muchos argumentan que la sanidad física no está contemplada en la expiación, pero Joel creyó algo distinto y recibió la sanidad física. Por su llaga. La frase más importante que se ha usado con respecto a la sanidad es esta: y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Pedro hizo referencia a este versículo en su propia epístola: y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Las heridas son una clara referencia a los latigazos que recibió Jesús de mano de los soldados romanos que recibieron la orden de azotarle. Se acostumbraba a usar un látigo con pequeños trozos de hueso o piedra atados a las puntas. El soldado ataba al hombre a un poste y luego le daba 40 latigazos. En las Escrituras, 40 representa el número de finalización. Tanto Moisés como Jesús ayunaron durante 40 días. El diluvio de Noé duró 40 días. Jesús sufrió el número completo de latigazos para sanarle completamente. No falta nada para que usted pueda ser totalmente sano. No obstante, también era costumbre que los soldados no dieran el último latigazo. El apóstol Pablo hace alusión a esta práctica. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Segunda de Corintios 11:24. El latigazo extra no se daba en casos de que una persona fuera azotada accidentalmente una vez, muchas veces. Básicamente, se dejaba un latigazo sin dar por si acaso se hubieran contado mal. La gente a menudo se pregunta: si Dios nos sigue sanando de todas las enfermedades, ¿cuándo nos vamos a morir? Encuentro gracioso que la gente se preocupe por esto. Ciertamente la raza humana no ha tenido ninguna dificultad en morir. La gravedad es que todo mortal, tenga mucha o poca fe en la sanidad, sucumbirá a una última enfermedad que le llevará a la gloria. Lázaro fue resucitado milagrosamente de los muertos, pero finalmente sucumbió a la inevitabilidad de la muerte.
Yo creo en la sanidad completa de todas mis enfermedades, pero también sé que habrá un momento en el que tenga que dejar esta tierra después de haber terminado mi trabajo aquí. Al final de mi vida, puede que alguien diga, su corazón se paró, y lo llamarán ataque al corazón, o quizá digan, dejó de respirar, y lo llamarán enfermedad pulmonar. No me importa. Yo espero totalmente que el Señor me sane de todas mis enfermedades, pero no soy tan tonto como para creer que no moriré. Me ocurrirá a mí y a todo aquel que cree en Cristo. Nos iremos a casa para estar con el Señor. Amén. Lo que quiero decir es que Dios puso todas las enfermedades sobre la espalda de Jesús cuando fue azotado. Si sus enfermedades fueron puestas sobre Él, ¿por qué intenta llevarlas usted? Crea que por su llaga usted fue sanado. Confiese en voz alta que usted ha sido sanado por la llaga de Él. La enfermedad física es un gran beneficio de la cruz, pero es solo una parte de la enfermedad total. En la siguiente sección vamos a ver el bienestar completo y no solo el bienestar físico. La sanidad es algo más que ser librado de la enfermedad orgánica y corporal. Es ser liberado también en su mente y en sus emociones.